Buenas noches. Bueno, vamos a seguir con nuestro ejercicio de la catequesis de la Eucaristía, que lo hemos llamado arquitectura eucarística, porque vamos a ver ese edificio tan lindo que es la Eucaristía, ¿no? Realmente es toda una construcción celestial, ¿no? Por eso lo llamamos arquitectura eucarística, ¿no? Repasemos. Ya dijimos que la Eucaristía tiene 4 partes, ¿no? Ritos introductorios, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos de conclusión. Podemos concluir que son 2 grandes liturgias, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, y que antes hay unos ritos de introducción y que al final hay unos ritos de conclusión, ¿cierto? Estamos en la primera parte, en los ritos de iniciación, ¿cierto? Entonces, ya vimos la procesión de entrada, vimos una pequeña reseña histórica, pero ante todo vimos la parte teológica de la procesión de entrada, ¿no? Que evoca el camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo con la cruz hasta el Calvario para hacer su sacrificio único y eterno, ¿cierto? Y que es el caminar de la iglesia, ¿cierto? Nos invita a caminar en todo momento como iglesia, estemos o no estemos en el templo, ¿cierto? Como iglesia no caminamos no solamente en el rito, sino en el rito y fuera del rito, en el templo y fuera del templo. Hoy vamos a ver el segundo rito inicial, ¿no? Podríamos llamarlo bien el saludo sacerdotal. El saludo sacerdotal. Pero entonces vamos a decir que el saludo sacerdotal tiene 2 partecitas, ¿no? 2 partecitas. La primera es la veneración del altar. Y la segunda es saludo a la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, llega la procesión al altar, o sea, llega el celebrante con los ministros, pues, colaboradores del altar, el diácono, los acólitos y demás, y algunos otros co-celebrantes, ¿no? Y esa procesión desemboca en el altar, ¿cierto? ¿Ok? La veneración en el altar, digamos que se hace con 3 signos, ¿no? Con 3 signos, que son la inclinación, beso al altar y la incensación, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esta veneración se expresa con 3 signos, la inclinación, el beso y la incensación. El incienso, cuando se le dice, sí, bueno. A ver, la inclinación, pues obviamente es una señal de respeto, primero que todo, ¿cierto? Y de veneración, ¿cierto? Cuando nos inclinamos es ante alguien muy importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué se inclina el sacerdote ante el altar? Porque porque el altar es Cristo. Acuérdate que Cristo es víctima, sacerdote y altar. Es la mesa del Señor, es la mesa del sacrificio, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Es un acto de homenaje a Cristo, ¿no? Es un acto de homenaje a Cristo, es el lugar de sacrificio, es la mesa del Señor, ¿cierto? Y finalmente se transforma en una súplica, de los frutos de la redención, ¿cierto? De los frutos de la redención. Hagamos un paréntesis acá. Los frutos de la redención. ¿De dónde nos viene la redención? De la cruz de Cristo. En la nueva creación, el nuevo árbol del paraíso, ¿cuál es? La cruz de Cristo. Y todo árbol da sus frutos. Los frutos del árbol de la nueva creación, del nuevo paraíso, es la cruz de Cristo. Y dio 7 frutos. ¿Cuáles son esos 7 frutos? Los 7 sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos son los frutos de la redención. Los sacramentos son los frutos de ese acto pascual, ¿cierto? Los sacramentos son los frutos de la cruz de Cristo, ¿cierto? Muy bien, esto queda claro, ¿cierto? Vamos al beso, ¿no? Como el altar simboliza a Cristo, el ministro lo besa en nombre de toda la comunidad reunida, ¿no? Es un beso de saludo y de amor, ¿no? ¿Entre quién?
entre la iglesia y su esposo. La iglesia somos nosotros, que es la esposa de Cristo, y el esposo de la iglesia es Cristo. Entonces el sacerdote, como lo besa en nombre de todos nosotros, es como si toda la iglesia lo estuviera besando, ¿de acuerdo? Bueno, y la incensación, pues la incensación es un honor, ¿no es cierto? La incensación es... esta veneración comenzada con la inclinación y el beso puede completarse con la incensación, ¿no? Cuyo simbolismo primario es de honor, ¿no? Aunque también incluye los significados de purificación y santificación, ¿cierto? Acuérdense que en el encuentro pasado, o ya en muchos encuentros hemos dicho las presencias crísticas, ¿no? Las presencias crísticas son primero que todo las ofrendas, pan y vino, ¿no? Son incensadas, ¿no? El sacerdote, Cristo como es sacerdote, víctima y altar, entonces el sacerdote también es incensado, las ofrendas y el altar, porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. El libro, la palabra, ¿no? Ya dijimos que no era un libro, sino una persona en forma de libro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la asamblea también es incensada, ¿cierto? Entonces, con más vera, pues el altar, que en ese momento es Cristo, ¿cierto? Entonces, así termina, por ejemplo, la veneración del altar, ¿no? Entonces, la veneración del altar es con 3 signos: inclinación, beso e incensación, que ya tenemos claro de qué se trata. Vamos al saludo como tal, al saludo, ¿cierto? Después de venerar el altar reservado al sacrificio, desde la sede, ¿cuál es la sede? Es la silla arriba donde se sienta Monseñor, ¿sí la han visto? Sí. Donde se sienta el sacerdote que va a oficiar la Santa Misa. Esa es la sede, ¿no es cierto? Esa es la sede. Entonces, desde la sede, el sacerdote y toda la comunidad hacen la señal de la cruz, ¿de acuerdo? Es un gesto introducido ¿por quién? Por mandato de Pablo VI, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que aquí hay un gesto y una fórmula. ¿Cuál es el gesto? La señal de la cruz, ¿no? ¿Y la fórmula cuál es? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿cierto? Esto tiene que acompañar, ¿no? Todas las celebraciones cristianas. Esto tiene que acompañar las celebraciones cristianas. Este gesto y esta señal, el gesto es esto: santiguar. Y la fórmula es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos en el nombre de Dios, dioses hay muchos. Dioses con minúscula hay muchos, ¿no? Dios, es decir, a cualquier cosa, hoy en día a cualquier cosa le dicen Dios, ¿de acuerdo? ¿No? Pero Dios verdadero solo hay uno solo, ¿no? Cuando decimos Padre, es una palabra muy genérica. En San Juan 8:44, Jesús se refiere, cuando está predicando, dice: vosotros tenés como padre al diablo, ¿no? Porque el diablo es el rey de la mentira, es el homicida desde el principio, y ustedes le creen al diablo y a mí no me creen, ¿no? Entonces ustedes son hijos del diablo, el padre de ustedes es el diablo. Entonces fíjese, ¿por qué la nomenclatura cristiana tiene que ser tan clara? ¿Cuál es la nomenclatura cristiana? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando veamos una oración en el nombre de Dios o en el nombre del Padre y no nombren a Cristo ni al Espíritu Santo, desconfiemos, porque vuelvo y le digo, Padre es muy genérico y ya sabemos que hasta al diablo se le dice Padre, ¿de acuerdo? Si ve Jesús en el Evangelio, San Juan 8:44, ahorita vamos a verlo, van a ver lo que se refiere al diablo como el padre de ustedes, los pecadores, los que no creen en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso este gesto, esta señal es tan importante, ¿cierto? Ok, bueno, muy bien. El gesto recuerda que el sacrificio de Cristo es la fuente de toda santificación, ¿no? Mientras que la fórmula es un acto de fe en la Santísima Trinidad y una súplica a las 3 personas divinas, ¿no? Gesto y fórmula manifiestan que los fieles no se reúnen por propia iniciativa, eso es muy claro. Este gesto de asantiguarnos y decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo quiere decir que no nos reunimos por iniciativa propia, por el gusto propio. No,
nosotros somos unos servidores, porque el único liturgo, ¿quién es? Cristo. Y nosotros somos servidores, somos siervos, somos servidores. Entonces nosotros nos reunimos por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para colaborarle a Cristo en la celebración, en la liturgia que va a hacer, ¿de acuerdo? Eso queda claro, ¿cierto? Bueno, realizado esto, viene ya el saludo como tal. Entonces, vino la veneración del altar mediante 3 signos: inclinación, beso e incensación. Luego vino el gesto y la fórmula, ¿no? Gesto y fórmula, ¿no? Vamos al saludo, ¿no? Realizada la señal de la cruz, el ministro y los fieles se intercambian un saludo, ¿cierto? Por el cual el sacerdote manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo se pone de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Entonces, por ejemplo, estuvimos en misa ahorita, ¿no? Hay 3 fórmulas del saludo, ¿sí?, que son sacadas de las cartas de los apóstoles, ¿no? ¿Alguien se recuerda cómo son? Bueno, puede ser la gracia, el amor del Padre, la gracia de Dios nuestro Señor, y el amor del Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¿Qué respondemos nosotros? Y con tu espíritu, ¿cierto? Eso es más o menos el saludo, ¿cierto? Entonces dependiendo el tiempo litúrgico, la celebración que se esté haciendo, viene el saludo, pero el saludo siempre se da, ¿cierto? El saludo siempre se da. Hagamos una notica, un paréntesis, una notica también acá. El Señor esté con vosotros, ¿no? ¿Qué responde la asamblea? Y con tu espíritu, ¿no? Acá es muy claro hacer una nota, ¿no? Dice San Juan Crisóstomo: cuando decimos y con tu espíritu, no es el espíritu del sacerdote, no es el alma del sacerdote, no, es el espíritu que recibió en la ordenación. ¿Qué espíritu recibió el ministro en la ordenación? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos y con tu espíritu, es y con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Bueno, pregunto una notica aquí para aprovechar este momento. ¿Cuántas veces se da ese saludo en la Eucaristía? El Señor esté con vosotros o con ustedes. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Al que me diga bien, le doy un viaje a Cartagena a pie. ¿Cuántas veces dice usted, Popro? Dice... ¿Cuántas? 3. ¿Quién dice más? 1. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice más? Está 4 veces. 4 veces. ¿Cuántas partes tiene la Eucaristía? 4. En cada parte hay un saludo. ¿En dónde se da en la primera parte? Pues lo estamos viendo aquí, en el saludo, en el segundo rito inicial. ¿Cuál es la segunda parte de la Eucaristía? La liturgia de la palabra. ¿Y cuál es la parte más importante de la liturgia de la palabra? Entonces, en el Evangelio, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. ¿Cuál es la tercera parte de la Eucaristía? La plegaria eucarística. ¿En qué momento se da? Cuando está Para empezar. Terminaron las ofrendas, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, ¿no? Levantemos el corazón, no tenemos que levantar el Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario. Y empieza el prefacio, en verdad es justo y necesario. Queda claro, ¿cierto? ¿Cuál es la cuarta parte de la Eucaristía? Los ritos de conclusión. ¿Cuándo se da? Antes de la bendición final. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. ¿Queda claro? La semana te voy a preguntarles. Voy a sacar una hojita y llamen los 4 saludos. Bueno, bien, este es el saludo, este es el segundo rito inicial, el saludo, ¿no es cierto? Vamos a decirlo de una forma bien teológica, bien hermosa, bien espiritual. Cuando el sacerdote saluda, realmente es Cristo saludando, porque al sacerdote se le dice in persona Christi capitio, es la persona cabeza, es la persona Cristo cabeza. Cristo es el celebrante, el único liturgo. Entonces, digamos que ese saludo
ese saludo de Cristo a la humanidad se dio desde que nació hasta que murió. Entonces, ese saludo de Cristo a la humanidad, porque Cristo vino a salvarnos y la salvación empezó desde que nació en Belén, mejor dicho, desde que se encarnó. Entonces, digamos que una forma bien teológica, bien linda de decirlo, ese saludo empieza con el primer llanto en Belén. Los niños lloran y cuando lloran dicen algo. Pero un niño llora y así no lo entendamos, así la mamá, así el niño llora y sabe qué quiere decir con ese llanto. Entonces, ese saludo de Cristo a la humanidad empieza con el primer llanto del niño Dios en Belén. ¿Y qué nos quiso decir con el primer llanto? Nos dice a cada uno a nuestro corazón, nos dice, vine a salvarte. Vine a salvarte. Y termina con el último suspiro en la cruz. Te he salvado. ¿Ah? Ese es el saludo. Ese es el saludo sacerdotal. Cristo, sacerdote único. ¿Cómo es que dice? Sacerdote único y eterno según la orden de Melquisedec. Muy bien. Hemos terminado entonces así el segundo rito inicial, ¿cierto? Muy bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.